en el programa Salvación y Vida para ti. Soy la pastora Lilian Renda de la Iglesia Jesucristo es el Señor en Lakeland, y aquí tengo un gran privilegio de presentarle a ustedes en este día el pastor y apóstol Rafael Reyes. Bienvenido, pastor. Gracias, pastora, por la invitación. A la verdad que es un placer tenerlo aquí. Por favor, háblanos un poco de usted, de dónde viene de lejitos, si queremos presentarlo y queremos que el pastor se introduzca y nos hable un poco más de él. Bueno, doy gracias a Dios primeramente porque estoy acá, por la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo con esta audiencia hermosa la palabra de Dios. Amén. Yo soy el pastor Rafael Reyes, pastoreé por unos 20 años en el área de Massachusetts. Allí levantamos 2 iglesias, una en Lawrence y otra en Worcester, y ahora estamos trabajando en Savannah, Georgia. Ahí estamos levantando una tercera obra, y pues tengo hijas, no tuve varones, y tengo una bella esposa conmigo que anda conmigo en esta hora, pero no puede salir a cámara en este momento. Pero sí está conmigo y estamos acá para ayudarles, para bendecirles, para dar una palabra de bendición que ilumine el corazón y los haga ver a Dios como Dios realmente es. Dicho sea de paso, quiero compartir con ustedes que la Iglesia Jesucristo del Señor está bajo la cobertura de la Iglesia Amanecer y de Fe y Gloria, que está en Savannah, Georgia. Para nosotros Dios nos ha bendecido grandemente a ponernos bajo la cobertura del pastor y apóstol Rafael Reyes. Pero vamos a comenzar entonces a hablar de un tema tan necesario en estos tiempos, pastor. Bueno, hay tantos temas necesarios, pero escoja uno de ellos. Pues vamos a comenzar estableciendo un principio que Jesucristo mismo estableció cuando estuvo aquí en la tierra, y es el establecer el reino de Dios. Y yo quiero comenzar con una palabra que quiero leer para que entonces los oyentes, la audiencia, pueda entender que el evangelio que Dios ha traído a nosotros no solamente es el evangelio de salvación, es también el evangelio de establecer el reino de Dios. Y yo creo que a veces la iglesia carece de entender quiénes son verdaderamente. Y no podremos entender quiénes somos a menos que conozcamos el reino de Dios y quiénes somos en el reino de Dios. Y que no es un reino cualquiera. A partir de esta premisa y de esta palabra, pues vamos a llevar a la audiencia a entender este principio. Amén. Amén. Gloria a Dios, es un placer. Vamos entonces, amén. Vamos a la palabra entonces en Juan capítulo 3, versículo 3. Y la palabra dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Es importante ver cómo Jesús utiliza el término reino de manera tan común. Por ejemplo, en Mateo, después que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice que él descendió y empezó a predicar el evangelio del reino, anunciando a la gente que se arrepientan, porque el reino se había acercado. Aquí en capítulo 3, también en el principio, cuando Jesús empieza el ministerio, en esta conversación con Nicodemos, él le refiere el reino de Dios como una necesidad de nacer de nuevo para poderlo ver. Jesús siempre mantuvo la enseñanza del reino, porque el concepto del reino se perdió. Nosotros, como el mundo, buscando un beneficio en todo lo que hace, porque el mundo tiene por norma no bendecir a otros, sino ser bendecido siempre. Entonces buscamos en Dios simplemente recibir un beneficio, por ejemplo, la salvación. Creo en Jesús para que me salve, creo en Jesús para que me lleve al cielo, creo en Jesús para que me libre del infierno, y se olvida del concepto del reino. Un concepto que va mucho más allá, y no es que la salvación la pongamos en menos, ¿no? Ese es el punto de partida. Es parte del reino. Pero tenemos que entender que hay algo más. Exactamente. Que yo soy salva, el Señor me sacó de las tinieblas a la luz. Exacto. Pero ya que estoy en la luz, ¿cómo voy a vivir? Exacto, no, y que me trasladó, de acuerdo al apóstol Pablo, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo, su amado. Entonces, Él nos salvó, nos trajo la salvación, pero la salvación nos trae al reino. Es imposible ser salvo y no ser parte del reino de Dios. Porque el reino de Dios implica que hay un rey. Y ese rey es Dios, en la persona de Jesucristo, al cual nosotros, sus súbditos, aquellos que hemos recibido la salvación,
y estamos bajo su mandato, obedecemos. Creemos primeramente porque es un pacto de fe y segundo, obedecemos. Entonces aquí, por ejemplo, Nicodemo es un hombre entendido. Aquí la conversación es con Nicodemo. Un hombre entendido, conocía la ley, un hombre que era un hombre docto en la palabra de Dios, pero no conocía el reino. Por eso cuando él le dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino, él se sorprende y dice, pero ¿cómo un hombre siendo viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Porque ¿Cómo va a ser? Mirándolo en forma física. Exactamente, porque la revelación del reino, el reino es espiritual. Entonces, había un problema en Israel y el problema era que la gente no caminaba en fe, caminaba en las obras. Y el reino es un reino por fe. Amén. Porque el reino de Dios, que es espiritual, que no es visible y que es eterno, es un reino que aquí, para conocerlo, tiene que ser por fe. Porque no se puede ver con los ojos naturales. Porque lo que no es de fe es pecado. Es pecado. Y Dios estableció, exactamente, Dios estableció, por ejemplo, en el Edén, el hombre cae delante de Dios por falta de fe. ¿Por qué digo esto? Porque Dios dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal, de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. ¿Qué hace él? Come. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo, ciertamente no morirás. Entonces él decidió creerle a la serpiente más que a Dios. Y por falta de fe en Dios, el hombre cae delante de Dios. Ahora, el reino de Dios se establece en la tierra por fe. Amén. Por eso dice, por fe y para fe. El evangelio de Dios se establece en la tierra por fe y para fe. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de enseñarte el reino. Sí, el evangelio lo que hace es enseñarte el reino. Jesús es el rey, por eso él dice, arrepentíos, dice en el capítulo 3 de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra palabra, la palabra arrepentirse, metanoia, es cambia tu manera de pensar. Antes tú pensabas de acuerdo a lo que veías, ahora empieza a pensar de acuerdo a lo que crees. Porque el reino que voy a establecer es un reino de fe. Es un reino donde tú vas a manifestar la gloria de Dios porque estás creyendo lo que te digo. Amén. El reino de Dios se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que yo entiendo y que veo que carecemos como iglesia, hablando en forma general, es que sabemos esto, lo del reino. El Señor dice el reino se ha acercado, mostrándose a sí mismo, pero el hombre no ha entendido el concepto de caminar en el reino. Entonces, llévenos a entender cómo nosotros podemos entender que estamos caminando en el reino, estableciendo el reino de Dios. Amén. Porque a eso fuimos llamados. Amén. Porque si Él es el rey y Él nos llama a nosotros y somos partícipes de ese reino, ¿cómo yo sé que yo estoy caminando en el reino? Como creyente, como hijo de Dios. Perfecto, perfecto. Tremenda pregunta. Fíjese, aquí Jesús habló y dijo, tú tienes que nacer de nuevo para ver. Es decir, tus ojos espirituales se habilitan cuando tú naces de nuevo. Es decir, ¿para ver qué? Porque ya él veía. Si ya él veía, él no habla de los ojos naturales, él habla de los ojos espirituales. Cuando tú naces de nuevo, Dios te capacita para ver el reino. Por eso abajo dice, si tú no naces del agua, dice, y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, son dos cosas. Uno es la capacidad de ver el reino, es decir, de ver a Jesús como rey, y tú eres parte de ese reino que te sometes a las leyes del reino. Uno. Y la segunda parte es participar del reino, caminar en el reino, manifestar el reino, vivir el reino, obedecer el reino, caminar en ese reino. Y eso viene, dicho sea de paso, por revelación del Espíritu Santo. Tiene que ser. Y la revelación del Espíritu Santo no se limita a esa fe salvadora. No. Entonces es el establecimiento del reino, esa fe continua para establecerlo, para yo vivir como tal, exactamente, como hijo del rey. Exactamente. Por ejemplo, aquí dice claramente, dice, si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Entrar es la participación. Usted puede haber nacido de nuevo y poder ver el reino. Usted puede ver a aquel hermano que gobierna su vida, cómo cambió, fue transformada, cómo en su casa el reino llegó, cambió hijos, cambió esposa, cambió todo, cambió finanzas. Ver a Dios reinando, gente sometida, gente consagrada. Es decir, Dios reinando, porque el reino se manifestó en ellos. Tú estás mirando eso, tú puedes ver el cambio, tú puedes ver que fue Dios que lo hizo. Pero ¿por qué razón en tu vida no está pasando?
porque no ha nacido de agua y del Espíritu. El concepto de agua en la palabra, mucha gente coge eso como el bautismo. No es el bautismo. El bautismo no te hace a ti parte del reino. Y te coge toda la palabra, va a ver que el agua en la palabra es una tipología de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú naces por la palabra, es que tú empiezas a nacer de nuevo, a manifestar una nueva vida, un nuevo comportamiento, una nueva manera de pensar por la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús dice, en vuestra ley dice, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, cuando tú haces ese cambio de pensamiento y tu cabeza empieza a pensar de acuerdo a como Dios piensa, a hablar de acuerdo a como Dios habla, automáticamente el resultado va a ser caminar o actuar como Dios actuaría. Y eso nos incluye nosotros amar a nuestros enemigos. Todo. Nosotros estableciendo el reino, mostrando lo que Dios es. El perdón, la humildad, la mansedumbre, todo aquello que es el carácter de Dios empieza a manifestarse en nosotros. Y es lo primero, pastora, porque fíjese, si el carácter de Dios no se manifiesta en nosotros, entonces el poder que se manifiesta en nosotros puede ser falso. Vuelvo y repito, todo poder que sea manifestado, que no esté bajo autoridad, es brujería. El único poder que se manifiesta sin estar bajo subversión es el poder satánico. Los demonios pueden actuar y actúan muchas veces en su propio ámbito, haciendo daño sin que le den una orden, sin seguir una regla, por su naturaleza. Ellos andan por su naturaleza. Son así, el demonio de droga afecta a la droga sin que le den una orden. Entonces, cualquier persona que use poder sin sujeción, en otras palabras, sin reino, porque estar bajo sujeción está bajo reino. Es decir, hay un rey que me gobierna, yo me someto a él y yo fluyo en la autoridad y el poder de ese rey que está sobre mí. Pero si yo no tengo esa cobertura, si yo no tengo esa sujeción, entonces estoy fluyendo en un poder que no está bajo sujeción, lo cual es hechicería, es brujería. No viene de parte de Dios. Y aquí la sujeción establecida bajo el reino de Dios es sujetarme a Él. A Él. Y segundo, a la autoridad visible. Amén. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene a alguien en la iglesia, pastora, que dice, no, porque yo que me obedezco a Cristo, yo no obedezco pastores, eso es un rebelde. Punto, eso no tiene otra cosa. Ese no conoce el reino. ¿Cómo podemos obedecer al que no vemos si no obedecemos al que vemos? Al que vemos, sí. Es el gobierno de Exacto. Dios. Y la palabra dice claramente en Romanos, sométase a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Cuando uno desobedece la autoridad puesta por Dios, desobedece a Dios. Cuando Israel, por ejemplo, dijo, busquen un rey como todas las naciones, y Samuel se sintió ofendido por esto. Dios le dijo, Samuel, tranquilo, no fue a ti que rechazaron, fue a mí. Porque rechazar la autoridad que Dios establece es rechazar a Dios mismo. Pastor, yo quiero llegar a un punto bien tocante en cuanto a la necesidad del creyente de hoy, de entender cómo hoy, a pesar de las cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos viendo, las cosas que están sucediendo en los hogares hoy día, angustias, opresiones por las batallas que el hombre y la mujer de hoy se encuentran, cómo un hombre de Dios y una mujer de Dios, o el que no conoce de Dios, puede comenzar, qué tiene que hacer, cuál es el punto de partida para desear que ese reino sea establecido en él. Ok, hay dos cosas. Primeramente, ahora mismo la estadística de divorcio, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, es la misma. Diría, wow, sí, es la misma. Es decir, el mismo porcentaje de personas que se están divorciando dentro de la iglesia es el mismo que está divorciando fuera de la iglesia. Te diría, ¿por qué razón? Bueno, por lo mismo, porque no hay reino. Conocen el evangelio, pero no hay reino, si no hay sometimiento a la palabra de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo en el capítulo 12 dice que tenemos que renovar el entendimiento, tenemos que cambiar la manera de pensar. Entonces, la iglesia está llena de un pensamiento mundano. La iglesia no ha cambiado su manera de pensar. Muchas veces pensamos que somos cristianos porque vamos a la iglesia, cantamos corito y leemos la Biblia. Pero no ha habido una transformación en nosotros, no está reinando Cristo. Lo que Dios habló no es algo que es fundamento para nuestra vida, no es columna, no nos guía, sino que seguimos siendo guiados por lo que el hombre nos enseña.
por las culturas que se han establecido. Toda cultura se forma en base al culto de los dioses de un pueblo. Por ejemplo, si usted tiene un pueblo cuya cultura fue formada por ídolos, por el culto a los ídolos, recuerda que en la palabra de Dios hay todo tipo de maldición por la idolatría. Por lo tanto, si tú continúas viviendo por la cultura que tú naciste y que te criaste o que estás viviendo, y tú no entras a la cultura del reino de Dios, tú sigues bajo maldición lo que está en la iglesia. Por eso siguen los divorcios iguales que el mundo, por eso siguen los pleitos, hay muchos hijos de cristianos que están en las cárceles, es lo mismo que el mundo, pero dentro de la iglesia. Pero eso vienen a ser como dioses con D pequeña, que a veces con los dioses somos nosotros mismos. Exactamente. Porque lo que está reinando en mi vida soy yo misma. Soy yo aunque misma. Vaya a la iglesia. Aunque vaya a la iglesia. Aunque levante las manos. O la cultura. Es decir, la gente no entiende que la cultura de cada pueblo es el peor enemigo del reino de Dios. Porque la cultura te domina. Tú haces las cosas como tu cultura te enseña. Porque me lo enseñaron. Así somos en mi pueblo. Así somos todos nosotros de tal país. Entonces continuamos con una cultura caída. No entendemos que la cultura de cada pueblo, hay gente que se enorgullece de su pueblo. Amén por eso. Pero hermano, la verdad es que la cultura de cada pueblo en la tierra, sea cual sea, está corrompida. Es una cultura caída. Hay una sola cultura que no es caída, es la cultura del reino de Dios. ¿Por qué? Porque fue basada en el culto a Dios. Y como basada en el culto al Dios verdadero, la cultura que se forma es una cultura buena, es una cultura celestial que levanta, que fortalece, que sana. Ahora, la pregunta fue, ¿cómo una persona que está viviendo en esas calamidades, bajo el reino del mundo, porque eso es el reino del mundo, ¿ok? Cuando vivimos en la cultura de tu pueblo, es vivir bajo el reino del mundo, no el reino de Dios. Es decir, mucha gente se ofende con esto porque aman e idolatran a su pueblo, idolatran su país. Pero la verdad es que no estamos llamados a idolatrar un país. Es que no somos de aquí. Porque nuestro país, nuestra patria es celestial. Amén. Es decir, nuestro reino no es de este mundo. Yo tengo que pelear por un candidato presidencial. Yo puedo votar de acuerdo a lo que cada uno me presente que se parezca más a Dios. Pero yo no puedo pelear, entrar en una pasión loca por un candidato presidencial o por un partido, cuando yo sé que ya Dios me dijo que todos los hombres cayeron y que necesitan a Cristo. Entonces el Señor tiene la mente clara para gobernar como tiene que ser. Entonces, ¿cómo yo a mi casa traigo el reino? Esa es la pregunta. Lo primero empieza, escúchame bien, lo primero empieza cambiando mi manera de pensar. La palabra arrepentir, repito, es la palabra cambiar la manera de pensar. Hay un sistema, una línea de pensamiento que tenemos desde pequeños, que nos criamos con eso, y eso es lo que nos gobierna. Alguien dijo, cuando eres niño, joven, tú asimilas información. Cuando eres adulto, joven, tú lo que haces es que la procesas. Cuando eres adulto, lo que tú haces es que tú la consolidas. Eso es lo que te dirige, eso es lo que te guía. Y ya tú no cambias porque es tu manera de pensar. Ahora, si tú eres humilde y manso de corazón, y tú entiendes que lo que Dios te enseña a ti, es eso lo que a ti te conviene, porque es Dios que lo habló. Es decir, fue quien te manufacturó a ti, quien te creó a ti, quien tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Aquel que dijo, yo los pensamientos que tengo para con vosotros son pensamientos de paz. Aquel que sabe que lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Y aquel te dice a ti, ese llamado Dios, esto es lo que tú necesitas. Y yo empiezo a cambiar mi mente. Digo, voy a sacar la mentalidad que tengo de tal cultura que traje, voy a poner la cultura del reino, voy a pensar como Dios piensa. Inclusive, cuando la palabra de Romanos dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, la palabra homologeo, ahí en la palabra hablar lo mismo. ¿Quién fue el primero? Pon atención, ¿quién fue el primero que dijo que Jesucristo era salvación? El Padre. Porque el nombre de Jesús quiere decir salvación o salvador. Entonces, cuando yo repito lo que el Padre dice, la salvación viene a mí. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando yo hablo lo que Dios habla, la salvación viene a mí. Cuando yo pienso como Dios piensa, sus ideas vienen a mí. Entonces, cuando Él dice claramente que hay que renovar el espíritu de nuestra mente, eso es lo que nos gobierna, la actitud que tenemos hacia la vida. Por eso que decía, tienes que nacer del agua. ¿Qué es el agua? La palabra. Y del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo es quien usa la palabra para guiarte a toda verdad. Una cosa que quiero darle hincapié es que ahí se derriba
todo argumento mental, propio, humanista, toda opresión, toda depresión, toda enfermedad, todo que viene, que fue adquirido a través de nuestro levantarnos, de nuestra crianza, se derriba ahí, porque cuando tú pones lo que tú traes contigo mismo, y lo que dice la palabra, y eso choca, el poder de la palabra, el poder del Espíritu va a derribar lo que hay en ti. Entonces ahí nosotros podemos caminar conforme a ese reino. Exactamente, por eso que tú ves que las sanidades, los milagros no suceden. Hay gente que muere con su enfermedad y hay gente que nunca se manifiesta en ellos la bendición de Dios, y nunca se ve en ellos, y nunca se manifestó nada, y siempre fueron los mismos, y nunca hubo un cambio, y nunca vieron sus hijos transformados, y nunca vieron su vida transformada. ¿Por qué razón? Porque la transformación viene en el reino. La transformación viene cuando Cristo Jesús reina. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, reino de la potestad de Satanás. Esa sucesión. Exactamente, estamos sometidos a esa autoridad que trae destrucción. Él vino para matar, hurtar y destruir. Cuando yo me salgo de ese reino y yo me someto voluntariamente a Cristo, a su reino, entonces los beneficios del reino de Dios empiezan a manifestarse. Salud, unidad, restauración matrimonial, restauración de padres con los hijos, hijos con los padres, restauración financiera, todo aquello que trae Dios, que es promesa de Dios, empieza a manifestarse cuando vivimos bajo la sombra del reino de Dios. Una cosa, la palabra y el espíritu. Dos cosas, la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra sin espíritu está muerta. Es decir, Él dijo realmente que la letra mata. La palabra sin espíritu está muerta. Israel tuvo la palabra en el desierto sin espíritu porque no creía. Ponga atención, lo que activa en ti y en mí el espíritu de Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El reino de Dios está basado en fe. Cayó en el huerto por falta de fe en Dios y se restaura en Cristo por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios hay que entender, si creemos la palabra de Dios y estamos caminando en fe en lo que Dios ha hablado y queremos que esa palabra sea verdad en nuestra vida, eso va a activar al Espíritu Santo a que como Él, como administrador de los bienes del Padre y del Hijo, porque eso es lo que Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, mis promesas, lo que tengo por ustedes guardado, mi sanidad, mi poder, mi autoridad, todo aquello que es para el pueblo, para los que creen, Él lo va a ministrar, lo va a repartir al pueblo de Dios. Entonces, cuando andamos por la palabra y el Espíritu se activa por la fe, las promesas de Dios empiezan a manifestarse. Y por eso que decimos, es una iglesia apagada, sin fuerza, sin ánimo. Cada domingo hay que decir una palabra de aliento, hay que decirle algo para que se respire, para que coja un poquito de ánimo. Esa iglesia no está caminando en la red. Y eso es lo que pasa en el Evangelio del Reino. Inclusive Jesús en Hechos capítulo 1 dice que duró 40 días con los discípulos, ¿ok? Enseñándoles acerca del reino de Dios. Amén. Y específicamente Jesús habló del reino de Dios y dice, y les enseñaba acerca del reino de Dios. Todo lo que trae transformación a la iglesia es la revelación del reino de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento, si usted escudriña la escritura bien, se va a dar cuenta que cuando Dios escoge a Israel, Él estaba escogiendo no para que sea un reino limitado a una nación. Dios siempre tuvo la visión de imperio. ¿Qué es un imperio? ¿Qué es un imperio? Ocupa muchas naciones. En el capítulo 6, creo que de Isaías, versículo 9, dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, ese niño es Dios, fuerte, príncipe de paz. Dice, lo retardado de su reino no tendrá fin, con atención. De su imperio, dice, de su imperio no tendrá fin. Sí, Dios siempre tuvo en mente gobernar la tierra, porque fue que la creó. Él creó la tierra y lo que en él habita. Todo lo que hay es de Dios. Entonces Dios nunca ha sido de un reino limitado. Yo soy aquí nada más, porque todo es de Dios. Toda la creación es de Dios. Todo lo que hay, los planetas,
el espacio, las galaxias, la tierra, lo que hay en la tierra, todo es de Dios. Dios es imperialista. Dios es imperialista en el aspecto es de que Dios tiene un imperio, porque tuyo es el imperio, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Amén. Es decir, entonces cuando la iglesia entiende todo el reino, va a entender que el reino de Dios es un reino imperial, porque está llamado a gobernar. El Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último enemigo va a ser la muerte. Creo que el tiempo se nos está acabando, pastora. Amén. Reino, vamos a resumir. Reino, estar sometidos Al reino de Dios, al reino de Dios, que es el Rey Jesús. que es el Rey Jesús, Para que entonces los beneficios del reino se manifiesten en nosotros. y así lo podamos impartir a otros. Amén. No podemos impartir un reino que no tenemos. Sí, y hay que enamorarse del reino. Te digo por qué. Porque en el reino hay sanidad, en el reino hay liberación, en el reino hay restauración, en el reino hay restitución, en el reino hay levantamiento, Amén. en el reino hay fortaleza, en el reino hay fe, en el reino hay ánimo. Todo lo que Dios tiene está en su reino. Y si yo lo tengo, yo lo puedo impartir. Exactamente, recibir el reino, yo puedo darle a otro lo que yo tengo. De lo que tengo, te doy, dijo el apóstol Pedro. Un tema muy interesante. Sí. Un tema que ciertamente en un programa nada más no podremos lograr Jamás. darlo a entender. Exacto. Pero sí tenemos una cápsula de ello. A todo oyente, a la audiencia, queremos dejarlo con esto. No solamente el Señor te llamó para salvarte, te llamó para que vivas en su reino, bajo su Amén. bendición, bajo su dominio. Amén. ¿Cómo lo puedes conocer? Cuando te alineas en esta agua, en esta palabra, por el Espíritu, Por el Espíritu. y creyendo que esto es una realidad. Amén. Fuiste llamado a vivir en el reino, a establecer el reino y a impartir el A reino. manifestar el reino. Impartirlo, manifestándolo en poder y gloria. Amén. Y ahí se somete y se derriba todas las cosas, el enemigo, opresión y depresión. Pastor, nos queda solamente un minuto. Amén. Vamos a declarar. Amén. Vamos a declarar En que el el reino nombre de sea Jesús. establecido. Vamos a extender Amén. las manos Sí, y extiende Señor. tus manos hacia la Amén. televisión Quiero y bendecirte. declara. Ujú. Declare, pastor. En nombre de Jesús, Padre, vengo a declarar sobre todo oyente, todo aquel que está viéndonos en la televisión esta hora. Vengo a bendecirte, vengo a declarar que el reino de Dios se ha acercado. Abre el corazón, abre el corazón. Reciba a Jesús no solamente como Salvador, recíbelo como Señor. El recibirlo como Señor hace que el reino entre a tu casa. Ahí va una madre que está desesperada con sus hijos. Déjame decirte algo, si tú dejas que el reino entre a tu casa, tus hijos serán rescatados por el Espíritu de Dios. Cuando el reino entra, tú la autorizas a Dios a que gobierne sobre ti y sobre lo que tú tienes. Cuando te sometes al reino de Dios, tú estás autorizando a Dios que Dios bendiga tu casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Desato el poder del reino. Declaro salud, declaro bendición, declaro salvación sobre tu vida en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. El programa Salvación y Vida para ti. Nos veremos.